Es principio universal de derecho penal moderno, desde Beccaria hasta nuestros días. Todo el desarrollo del derecho penal depende del principio fundamental de la relatividad de los juicios que los jueces emiten en sus providencias. Nadie puede ser condenado sin ser juzgado. Los jueces tienen la obligación de referirse solamente a lo que los expedientes contienen y respecto de quienes están incluidos dentro del proceso respectivo. Eso se hace precisamente para evitar que los jueces, a propósito de un proceso que tienen, que examinan y sobre el cual se mueven, y enfrente de quienes ese proceso tiene cuerpo, tiene sustancia, se dediquen a pontificar y a dictar sentencias sobre asuntos que les son ajenos. Por eso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no deja de ser sencillamente repugnante lo que ha hecho la famosa Sala de Justicia y Paz de Medellín con respecto a la sociedad colombiana en general. Porque a propósito de la desmovilización o de la presentación que ante ella hacen 7 antiguos miembros de las autodefensas ilegales o paramilitares, como se las quiera llamar, a propósito de eso resuelven atacar a quienes son sus enemigos políticos y atacar a personas que nada tuvieron que ver con el proceso y que no tuvieron derecho a la defensa y que no pudieron presentar sus pruebas y que no tuvieron ninguna ocasión de defenderse dentro del proceso. Nadie puede ser condenado sin ser penalmente perseguido. Nullum crimen, nulla pena sin el eje. Pero también nadie puede ser condenado sino dentro de un proceso levantado en su contra. Pues esta sala resolvió que a propósito de la historia seguramente azarosa y con un largo contenido criminal de los 7 integrantes de las ex-AUC, resolvió condenar al presidente Álvaro Uribe Vélez y a todo lo que estuviera cerca a él, no solamente en su época de presidente, sino también en su época de gobernador de Antioquia. ¿Qué posibilidad tuvo el presidente de defenderse? Por supuesto, ninguna. Pero el tribunal no solamente arremete contra el presidente Uribe, sino que de paso se lleva a todo el prestigio del Ejército de Colombia y todo el prestigio de las fuerzas militares, diciendo que se sabía que era un hecho conocido que de largo tiempo atrás tenían contacto con los paramilitares para defenderlos, para armarlos, para impulsarlos a la comisión de sus delitos atroces. Y de paso, sin tomarse el trabajo de hacer presentaciones específicas de pruebas, ni de referencia a ningún sujeto procesal, condena a la sociedad colombiana, a importantísimos ejecutivos de empresas, a los dueños de las empresas, a toda la sociedad colombiana. La condena el magistrado Pinilla Cogote, que así se llama el sujeto este, que pasando por encima de todos los principios tutelares que gobiernan el derecho penal moderno, ha resuelto condenarnos a todos, porque el único depositario de la verdad es él. Es muy curioso, pero al menos en el documento que tenemos en nuestro poder, que puede estar cercenado, que puede estar limitado, este sujeto que tiene el carácter de magistrado no se refiere para nada a las FARC, no compone el hecho histórico en su totalidad y no hace un examen de cuál era toda la realidad colombiana. Pero uno se pregunta, ¿es este un historiador? ¿Es este un político en ejercicio que tenga estas libertades? No, este es un juez de la República. Y como juez de la República tiene que estar sometidos a los principios fundamentales del proceso. Y tiene que estar referido a las pruebas que obren dentro del proceso y producidos en contra de quienes están comprometidos en el proceso para que tengan el derecho de contradicción. Ah, no. Ningún derecho a la contradicción, ningún derecho al examen probatorio, ninguna posibilidad de presentar una visión distinta de la visión que le llevaron estos 7 sujetos y de aquellas que este magistrado obtuvo de sus conocimientos, de su experiencia. Puede ser un hombre muy vecino a las FARC y muy cercano a ellas o muy distante, uno no lo sabe, pero en todo caso, ¿de dónde sacó toda esta historia? ¿De dónde sacó todo este mito?
cómo compuso toda esta novela que termina en la condena pública del presidente Álvaro Uribe Vélez, de quienes estuvieron con ellos cercanos, inclusive de personas muertas. Es que el tribunal no le da vergüenza. Se está refiriendo a Pedro Juan Moreno, un hombre distinguidísimo, un hombre valeroso que luchó contra la violencia en Antioquia siendo el secretario de gobierno del presidente Uribe y que ha fallecido. Y el tribunal no recuerda que a los muertos no se los puede juzgar, ni mucho menos se los puede condenar. Y resulta que condena dentro del proceso a Pedro Juan Moreno que en paz descanse, de manera que no lo deja descansar en paz, sino que lo resucita, pero sin darle a sus herederos el derecho a la defensa, sin convocarlos para que se presenten a controvertir las pruebas para restituir el nombre de una persona maravillosa como Pedro Juan Moreno. Y al general Ritualejo del Río también resuelve condenarlo, y resuelve condenarlo y llamarlo el pacificador de Urabá, pero en los peores términos, porque lo fue de verdad sustancialmente. Y el general Ritualejo del Río no ha sido condenado ni por ustedes ni por nadie, honorables magistrados, sino por la muerte de un campesino, de uno, que dice la providencia condenatoria contra Ritualejo del Río que no fue muerto por él, ni él fue el determinante, sino que eran operaciones de los paramilitares que seguramente estaban en contacto con los jefes militares de la región. Toda otra novela, pero por un caso específico. Ustedes no tienen derecho, magistrados de la Sala de Justicia y Paz, a referirse a un procesado y a una persona que está defendiendo sus derechos como Ritualejo del Río en esos términos. ¿Por qué no lo citaron al proceso? ¿Por qué no le permitieran que se defendiera? ¿Por qué no le permitieran que explicara su conducta en Urabá y su conducta a lo largo de su larga y meritoria carrera militar? No es del caso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ustedes dicen, no, pero es que no estamos condenando al presidente Uribe. ¿Cómo? Esta es una condena política de una enorme repercusión. Hoy la prensa amaneció hablando de esto y tratando de olvidar las otras cosas que ustedes quieren que se olvide, porque este juicio de ustedes está perfectamente enderezado a que los colombianos no piensen en su tragedia, no piensen en la situación del campo, no piensen en los paros, no piensen en los reclamos, no piensen en nada de lo que está ocurriendo, sino que ahora se dediquen todos a discutir la historia, otra vez la historia de la cual Álvaro Uribe Vélez ha sido un elemento fundamental. Pues le queremos decir que la vamos a defender y le queremos recordar, honorables magistrados, que ese ejército al cual ustedes se refieren es la institución más amada de los colombianos, según la encuesta de Inbamer Gallup lo acaba de resolver. Ustedes dirán, pero esa es una encuesta. Esa es la conciencia crítica de los colombianos. Y ese es un veredicto de los colombianos. En cambio ustedes, honorables magistrados, forman parte de la institución más decadente en el corazón de los colombianos. Lo que es un dolor, lo que es una lástima. Pero eso ocurre. La manera llena de desafecto y de repulsión que le merece al pueblo colombiano el Poder Judicial, porque hay magistrados como ustedes, que pasan por encima de sus obligaciones, que no respetan los principios tutelares del derecho procesal moderno, que hacen política en lugar de hacer justicia. Si ustedes querían juzgar a Álvaro Uribe Vélez, tenían que citarlo a juicio. Si no lo podían citar a juicio, su obligación era callar cualquier referencia al presidente Uribe, y cualquier referencia a Ritualejo del Río, y cualquier referencia al Ejército de Colombia, porque esa es una institución que también tiene el derecho a defenderse. ¿Cómo es esto de que era que se sabía de antiguo las conexiones del Ejército con los paramilitares? ¿De dónde sacan ustedes ese juicio de valor? ¿Inspirados en cuáles pruebas? ¿Inspirados en cuáles contradicción probatoria? Ah, no. Se trata de hacer discursos y de levantar novela, es decir, no de administrar justicia. Ustedes, señores magistrados de la Sala de Justicia y de Paz, están deshonrando el Poder Judicial de Colombia ante la historia. Ustedes están produciendo un hecho político detestable y repugnante. Si aquí hubiera de verdad justicia, ustedes deberían ser los primeros procesados por violación de los deberes de su cargo, por pretermitir los principios tutelares que inspiran el derecho procesal en Colombia y los derechos de los ciudadanos en la Constitución Nacional. Ustedes no pueden condenar a nadie sin oírlo,
se les olvidó ese pequeño detalle y no pueden condenar ni a las personas ni a las instituciones. Y no pueden condenar a los muertos. No sean cobardes. Encima de estar incurriendo en esta clase de disparates, están condenando a los muertos y arrostrando su memoria. No lo pueden hacer, magistrados. Tienen que ser serios, tienen que ser magistrados, tienen que ser jueces, tienen que estar sometidos a los principios fundamentales de la prueba y a los principios fundamentales de su contradicción y al principio fundamental de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Ustedes, sin oír y sin vencer a nadie, condenaron a todos los que son sujetos de sus antipatías políticas, lejos de toda realidad procesal y lejos de todo principio fundamental del derecho. ¿Tenemos los jueces que nos merecemos? Creemos que no. Este señor Pinilla Cogote no se lo merece la sociedad colombiana. Es simple un accidente en el camino, es simplemente un hombre que, violando todos los principios que inspiran su sagrado magisterio, se ha dedicado a hacer vulgarmente política, con la complicidad de otro magistrado y enfrentados a un tercero. Dos magistrados han creado esta verdadera revolución política a través de una sentencia manifiestamente inconstitucional, manifiestamente irritante, manifiestamente politiquera. Señores magistrados, respeten el país, respeten la Constitución y las leyes que juraron cumplir y no hagan novelas, administren justicia. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.